Muy buenos días, amada iglesia, Ciudad de Gracia. Qué gozo es adorar a nuestro Dios y terminar cantando esta alabanza, que es un ruego, un clamor, que le pedimos a Dios como cuerpo de Cristo local, que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que siga continuando esa hermosa obra que Él comenzó desde el día en que nuestros ojos fueron abiertos para entender que éramos pecadores y que estábamos necesitados urgentemente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero en esta mañana invitarles a que estudiemos el último sermón de esta serie que hemos titulado Líderes Aprobados. Ustedes han visto cómo en los últimos domingos, a principio de este mes, nosotros iniciamos esta serie porque queremos prepararnos como iglesia para crecer. Una iglesia que quiere multiplicarse tiene que levantar y desarrollar líderes, pero esos líderes tienen que ser líderes aprobados. Y queremos que después de entender lo que Dios espera a la luz de las Escrituras, Dios nos dé sabiduría, discernimiento, gracia, para poder reconocer quiénes son esos hombres, pastores que Dios está regalando a nuestra iglesia. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres que Dios está regalando para que sean diáconos y diaconisas? Y el día de hoy vamos a terminar viendo un sermón basado en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, que ya nuestra amada hermana Beisley nos leyó y que por causa de tiempo no volveremos a leer, pero vamos a estar compartiendo las calificaciones que Dios espera de esos diáconos y diaconisas que Dios quiere que tengamos como iglesia. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos nuevamente al Señor y vamos a pedirle, vamos a rogarle que su Espíritu se manifieste, que mientras abrimos las Escrituras, Cristo sea exaltado y el Espíritu obre salvación, obre santificación y salgamos de aquí aferrados y agarrados de las manos de nuestro Salvador. Padre, qué bendición, qué privilegio, qué gozo es poder celebrar que hemos sido perdonados y reconciliados por la sangre de Cristo. Señor, éramos pecadores, perdidos. Estábamos, Señor, de camino a la condenación eterna. Y en medio de la dureza de nuestro corazón, cuando estábamos en la oscuridad y en las tinieblas, tú hiciste resplandecer la luz de la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos mostraste que nosotros estábamos perdidos y que necesitábamos ser rescatados. Gracias porque nos restauraste ahora para volver a amarte a ti y ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas, para lo cual, Señor, hemos sido diseñados. Y en esta mañana, Señor, queremos volver a experimentar la obra de tu Espíritu. Esa obra que un día nos aplicó la gracia para justificación y que hoy la seguimos necesitando para santificación. Oh Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta que tu palabra sigue siendo viva y eficaz, que sigue cortando y penetrando los corazones de nosotros, pecadores necesitados de ti. Oh Señor, y que también guíe esa iglesia Ciudad de Gracia a edificar. Queremos edificar esta iglesia, pero según el diseño arquitectónico de tu palabra. Queremos construir levantando un fundamento de liderazgo sólido que cumple con los requisitos que tú nos enseñas. Oh Espíritu, tú que inspiraste la palabra, manifiéstate en nuestras mentes, ilumínanos, convéncenos, guíanos al arrepentimiento, llévanos a abrazar a Cristo, a su justicia y a su santidad. Señor, pero también danos discernimiento y sabiduría. Necesitamos como iglesia ser guiados a ver a esos hombres y mujeres que ya tú nos estás regalando y que tú quieres que oficialmente coloquemos en esas posiciones de servicio para que esta iglesia reciba el crecimiento que necesita. Oh Espíritu, yo no puedo hacer nada sin ti. Dependo totalmente de tu poder y de tu gracia, pero también todos los que están aquí necesitan de ti. Visítanos, llénanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se cuenta la historia del presidente Franklin Roosevelt
de los Estados Unidos, que fue presidente en 4 ocasiones, desde el año 1932 hasta el 1945, y quien durante mucho tiempo en su presidencia mantuvo a un hombre llamado Harry Hopkins como su consejero y ayudante más cercano. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la influencia de este consejero se encontraba en los momentos más importantes de su presidencia, Harry Hopkins no ocupaba una posición con un título reconocido dentro del gabinete gubernamental de Roosevelt. De hecho, la cercanía de Hopkins con el presidente Roosevelt causó que muchas personas lo vieran como una figura misteriosa. Como resultado, algunos empezaron a considerar que Hopkins era alguien negativo para el presidente. Hasta un adversario político le preguntó una vez a Roosevelt: ¿por qué es que mantienes a Hopkins tan cerca de ti? Te deberías dar cuenta que muchas personas desconfían de él y hasta lo consideran como una mala influencia para ti. A lo que Roosevelt respondió: algún día pudiera ser que estés sentado donde yo estoy como presidente de los Estados Unidos, y cuando lo estés, estarás mirando hacia la puerta de tu despacho y te darás cuenta que prácticamente todo el mundo que entra por esa puerta quiere y viene buscando algo que le puedas dar. Y aprenderás muy rápido que este trabajo se puede convertir en uno muy solitario, y descubrirás que necesitas a personas como Harry Hopkins, que no piden nada para ellos mismos, sino que simplemente entran por esa puerta para servir. Hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia, la iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres como Harry Hopkins, que cuando entran a participar del cuerpo orgánico que es la iglesia, no entran buscando que los pastores y los demás miembros de la iglesia les puedan dar, aunque sí venimos a recibir. Necesitamos gracia continuamente de Dios, pero también es una mentalidad y una actitud de que Dios quiere que cultivemos y busquemos, de que entremos al cuerpo buscando cómo y en qué podemos servir a los demás. Alguien definió la función de un siervo de esta manera: el trabajo de un siervo es hacer todo lo que él pueda para que la vida de otros sea mejor. El interés de un siervo no es él mismo, sino los demás. El servicio es una decisión amorosa que sencillamente busca ministrar a otros. Otro autor describió a un líder siervo así: el liderazgo se encuentra enraizado en la voluntad, no en aquella voluntad que se impone a la fuerza sobre los demás, sino en aquella voluntad que decide servir. Y existe una gran diferencia entre dirigir a otros con poder y a la fuerza y dirigir a otros con autoridad. Autoridad es diferente. El poder es algo que tú tienes y lo impones. La autoridad es algo que tú te ganas. Es algo que te otorgan las mismas personas que diriges. ¿Y cómo es que esa persona recibe autoridad para dirigir a los demás? La recibe solo a través del servicio y del sacrificio. Cuando otros ven que una persona tiene el deseo desinteresado de servir por amor y de corazón, cuando ven esa disposición sincera de sacrificarse, ellos tendrán la voluntad y el deseo de dejarse guiar y dirigir por esa persona. Eso es liderazgo servicial, eso es autoridad. Y hermanos, ese es el tipo de siervo que Dios quiere que todo cristiano sea.
una persona que se sacrifica por los demás, pero también este es el tipo de liderazgo que toda la iglesia debe buscar y anhelar tener. No líderes que se imponen con poder y fuerza sobre los demás, sino siervos que se ganan que los demás le entreguen la autoridad de ser sus líderes, porque le han demostrado a los demás que ellos no están buscando posición ni títulos, sino que buscan desinteresadamente servir de corazón con el deseo de sacrificarse por ellos. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres con este carácter de siervos líderes para que nosotros los elijamos como diáconos y diaconisas de nuestra iglesia. Dios quiere que cada iglesia tenga un liderazgo bíblico aprobado por su gracia, la cual llama y capacita tanto a hombres al pastorado como a hombres y a mujeres al diaconado. Y parte del crecimiento de una iglesia es que se establezca en el liderazgo personas que cumplen con los requisitos que Dios nos muestra en su palabra. Ya la semana pasada enseñamos acerca de lo que Dios requiere para el pastorado. Hoy queremos cerrar esta serie de líderes aprobados enseñando sobre lo que Dios requiere para el diaconado. Así que partiendo de 1 Timoteo 3, del 8 al 13, queremos compartir un sermón titulado Un diaconado calificado por la gracia de Dios. Un diaconado calificado por la gracia de Dios. Y esta es la verdad que domina y gobierna esta porción de las Escrituras y que nos invita a responder en obediencia y adoración. La podemos resumir de esta manera: ya que la iglesia necesita de líderes siervos que bajo la supervisión de los pastores dirijan los ministerios de la iglesia, tú y yo debemos elegir un diaconado calificado por la gracia de Dios. Ante la necesidad de personas que dirijan y sean líderes, no podemos irnos de boca estableciendo a cualquiera. Tienen que ser personas que la gracia de Dios ha preparado, que la gracia de Dios ha capacitado y que tú y yo reconozcamos y elijamos y establezcamos. Estamos en la primera de las 3 epístolas pastorales que escribió Pablo a los pastores Timoteo y Tito. Timoteo, igual que su madre y abuela, conocieron a Cristo a través del ministerio de Pablo, y eventualmente Timoteo fue llamado por Dios al pastorado, siendo entrenado directamente por el mismo Pablo. Más tarde, durante todos estos viajes misioneros, cuando ya Dios había madurado lo suficiente a Timoteo, Dios envió a Timoteo a pastorear la iglesia en Éfeso. Como también nosotros anhelamos enviar de aquí líderes plantadores, pastores que luego puedan iniciar otras iglesias. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta no solo para animarlo, sino también para continuar instruyéndolo, de modo que Timoteo sepa cómo conducirse como pastor en la administración de la iglesia del Señor. Y parte de estas instrucciones administrativas tienen las directrices del Espíritu Santo sobre la responsabilidad de reconocer y establecer un liderazgo bíblico, tanto de pastores como de diáconos. Y estamos enseñando esto, hermanos. Miren, tómese un momento ahora mismo, clama a Dios, porque estamos en este momento enseñando estos requisitos para que nuestra iglesia en oración, nuestra iglesia en dependencia del Espíritu, clame por sabiduría, mientras observamos con discernimiento a los miembros de Ciudad de Gracia, de modo que eventualmente escojamos aquellos que claramente percibimos que Dios le ha dado la gracia, la madurez y la habilidad para ocupar las posiciones de liderazgo, tanto de pastores como de diáconos y diaconisas. Y este texto nos provee de 3 cualidades que tú y yo debemos identificar en aquellos hermanos y hermanas que Dios en su gracia está levantando dentro de la iglesia como diáconos y diaconisas. Y claro, cuando veamos estas cualidades, podemos en nuestra mente hacer una desconexión de nuestra necesidad personal
Porque podemos pensar, ok, vamos a hablar de personas que van a ser diáconos y diaconisas. Esto no tiene nada que ver conmigo. Pero en realidad, todas estas cualidades son cualidades de un cristiano maduro que deben evidenciarse consistentemente en aquellos que van a ser elegidos para el diaconado, pero al final estas cualidades son un espejo del carácter de Cristo al cual todos los creyentes debemos aspirar a alcanzar. Son cualidades que todos necesitamos apropiar en nuestras vidas con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y aunque no todos lleguen a ser diáconos o diaconisas, quiera Dios que todos seamos diáconos o diaconisas, todos debemos perseguir ser más y más como Cristo. Así que consideremos la primera cualidad que debemos identificar en aquellos que Dios está levantando como diáconos y diaconisas, y es la siguiente: identifica hermanos y hermanas que sean siervos probados. Siervos probados. Mira cómo selectivamente estamos haciendo énfasis en la palabra diáconos y servir. Mira el versículo 8, de la misma manera también los diáconos. Versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, estos sirvan como diáconos, entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres. Y versículo 13, por lo que han servido bien como diáconos. En estos requisitos se mencionan a hombres y mujeres. Y por eso debemos concluir que a diferencia del pastorado, aquí Dios llama tanto a hombres como a mujeres a este ministerio. Esa palabra diácono, en su sentido general, conlleva la idea de una persona que se ocupa en algo de tal manera que lo logra y lo termina. Es la persona que rinde un servicio de ayuda a otros. Es un servidor, una servidora, que tiene la actitud, el deseo y la voluntad de colaborar, de asistir, de cooperar, de involucrarse en las necesidades, responsabilidades y ministerios de la iglesia. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, tenemos el precedente cuando la iglesia estaba creciendo, donde el liderazgo, por dirección del Espíritu, entendió la necesidad de oficializar a ciertos hermanos con corazones de siervo que pudieran liderar los ministerios de la iglesia como una ayuda idónea para los pastores. Fue Cristo, hermanos, quien por medio de su Espíritu estableció que para la salud y el crecimiento de su iglesia tengamos pastores como líderes finales y a diáconos y diaconisas prestando un servicio de asistencia para la administración de la iglesia. Y piensen conmigo, así como el matrimonio está diseñado y compuesto de marido y mujer, y cada uno tiene su propio rol que cumplir por el diseño de Dios para bendición de la familia. De igual manera, Dios ha establecido que la iglesia como familia también tenga pastores y diáconos, diaconisas con roles distintos que cumplir. El hombre en el matrimonio, por ser el líder, no es superior o más importante. La mujer, por ser ayuda idónea, no es inferior o de menos valor, sino que a cada uno le han sido delegados roles hermosos, roles únicos que deben desempeñar para bendición y bienestar de la familia. Y de igual manera, los pastores, por ser líderes principales, no son más importantes que los diáconos y diaconisas. Los diáconos y diaconisas no son inferiores o de menos valor por ser de ayuda y de asistencia a los pastores, sino que a cada uno le ha sido delegado un rol que debe desempeñar para bendición y bienestar de la iglesia. Pero así como Dios quiere pastores aprobados, Dios también quiere que la iglesia tenga un grupo aprobado de mujeres y hombres que toda la congregación, entiendan esto, haya evaluado de antemano y haya sometido a prueba de antemano en diferentes escenarios de ministerio para luego confirmar que estos muestran la capacidad de ser líderes, ejemplos en el servicio, ayudando a los pastores a llevar la carga del ministerio en la dirección, guiando, motivando, organizando al resto de los miembros para que sirva a Cristo
según los dones que ha recibido del Señor. Y aunque todos estamos llamados a ser siervos, el diácono y la diaconisa en una iglesia exhiben una gracia especial, constantemente destacándose de una manera excepcional por su continua y evidente disposición y entrega sacrificial por la iglesia, siendo hombres y mujeres responsables y confiables. Y una de las cosas que más me impresiona del patriarca José, y muchos de ustedes lo han leído en el libro de Génesis, es que en todos los oficios y en todos los trabajos que Dios lo puso en medio de sus pruebas, en medio de circunstancias sumamente opuestas y contrarias, demostró ser una persona constantemente preocupada por servir a otros, por dar esa milla extra en todo lo que se le delegaba, siendo constante en el cumplimiento de sus obligaciones, sin defraudar la confianza que era depositada en él. Escuchen este testimonio de José. En Génesis 39, del 3 al 6, y vio su amo Potifar, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y lo grande es que aún después, cuando el mismo Potifar injustamente lo echó en la cárcel, acusándolo por algo que él no hizo, aún estando preso, le fue entregado el cuidado de todo en la prisión, porque era una persona servicial, era una persona que se sacrificaba a sí mismo por los demás, cuando tenía todas las razones del mundo de estar en una esquina llorando y lamentándose por sus circunstancias. Pero hermanos, entiendan esto, el patriarca José no logró eso por su esfuerzo personal. Él lo logró por la fe, confiando en cada momento, aunque no entendía lo que estaba pasando, dependiendo en el Dios soberano, aceptando los roles que Dios le había comisionado. José fue un tipo de Cristo, porque se humilló hasta lo sumo, sirviendo en las maneras más bajas imaginables posibles. Y cada iglesia necesita hombres y mujeres como José, porque José fue como Cristo. Confiando en Dios, tomó la iniciativa, confiando en Dios, se dispuso a servir, a asistir y ayudar al punto del sacrificio. Ciudad de Gracia, si Cristo, tu Señor y Salvador, se humilló siendo Dios y te sirvió al punto de dar su vida para salvarte, tú y yo, con el poder del Espíritu Santo, también debemos humillarnos y también debemos dar nuestras vidas en servicio por su iglesia y por los demás. Ahora mismo, Iglesia Ciudad de Gracia tiene muchos frentes. Tiene muchos frentes que requieren de mucha mano de obra. Y aunque todos estamos llamados a desarrollar y practicar un corazón de siervo, Jesucristo, en su sabiduría, ideó el rol del diaconado para que los pastores tengan una ayuda idónea para movilizar y guiar al resto de la iglesia a servir juntos en familia. De hecho, en nuestro texto, el diaconado es mencionado a partir del versículo 8, después del pastorado, porque el diaconado fue ideado en ese orden. Igual como Eva fue creada como un complemento para Adán, el diaconado es una ayuda idónea, no una competencia de los pastores, no una rivalidad y una oposición a los pastores, sino una asistencia urgente y necesaria para llevar la carga de la iglesia. Que Dios nos conceda, en su gracia, elegir un cuerpo diaconal de siervos aprobados, sumisos al pastorado, hombres y mujeres que son un ejemplo de viva entrega y trabajo sacrificial por el crecimiento de la iglesia. Ahora, ya hemos visto la primera cualidad,
La segunda cualidad que debemos identificar en aquellos que Dios está levantando como diáconos y diaconisas es que sean piadosos de carácter. Piadosos de carácter. Miren, hermanos, yo quiero que ustedes hagan un esfuerzo conmigo, así como la semana pasada hicimos un esfuerzo grande, tratando de nosotros observar todas estas descripciones de carácter piadoso que Dios va ahora a describir para nosotros en los versículos del 8 al 12. Mira conmigo el versículo 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Versículo 11, de igual manera que las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Y como ustedes pueden ver, en los versículos del 8 al 12, Pablo describe el tipo de carácter que todos como cristianos debemos anhelar tener, porque describe a hombres y mujeres maduros que por la gracia han desarrollado consistentemente un testimonio de piedad, santidad y de justicia en su carácter, en su vida personal, en su hogar, en su trabajo y en sus relaciones con los demás. Así que a continuación vamos a enumerar y describir cada una de estas cualidades que provienen del carácter maduro de Cristo, y mientras las explicamos, oye bien, mientras las explicamos, yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón. Y yo mismo voy a disponer mi corazón para que juntos respondamos a la obra del Espíritu Santo en nuestras conciencias, porque es el Espíritu quien por su palabra nos redarguye, mostrándonos lo que está mal en nosotros y lo que nos falta de Cristo. Es el Espíritu quien nos corrige, guiándonos al arrepentimiento y a despojarnos de cualquier conducta carnal. Y es el Espíritu quien nos entrena para que imitemos y nos vistamos consistentemente del carácter piadoso de Cristo en nosotros. Ahora, mientras todos buscamos crecer hasta alcanzar este nivel de piedad, Dios quiere que en este pasaje identifiquemos a los hombres y a las mujeres que por la gracia de Dios ya están cumpliendo consistentemente con estas cualidades. Así como Dios lo evidenció en José, en el patriarca José, que nosotros escojamos a hombres y mujeres que han llegado a esa madurez. En la segunda parte del versículo 10, dice que para ser un diácono o diaconisa tiene que ser irreprensible. ¿Lo pueden ver conmigo? Y esto literalmente significa la ausencia de cualquier acusación en su contra. Una persona irreprensible vive de tal manera que no tiene reputación o fama de consistentemente andar en una conducta pecaminosa en su vida. No estamos hablando de una persona perfecta, hermanos, porque entonces solo Cristo pudiera ser pastor, solo Cristo pudiera ser diácono. La idea de una persona irreprensible es que no se convierte en un sospechoso con respecto a un crimen que ocurrió. Por ejemplo, si un dinero se pierde en una casa, ¿ha pasado eso en tu casa? Si un dinero se pierde en una casa, una persona irreprensible que vive en esa casa no va a ser la primera persona que le viene a la mente a los demás como el posible sospechoso de haberlo cogido. Porque esa persona no tiene reputación o fama de coger las cosas que no le pertenecen. Si se pierde el dinero y la gente piensa en él porque ya es abiertamente conocido por hacer ese tipo de cosas, naturalmente es un sospechoso y por lo tanto no es irreprensible. ¿Ustedes están entendiendo? Hermanos, un diácono o una diaconisa no puede tener una cola de conducta repetitiva de pecado que le puedan pisar, no puede tener tal reputación o fama. Tiene que ser un hermano o una hermana que por la gracia de Dios mantiene un ejemplo consistente de piedad, santidad y obediencia en las áreas de su vida. Pero no me malentiendan, hermanos, no estamos hablando de una persona perfecta. Este hermano o hermana puede fallar, puede tropezar
y debe seguir creciendo, pero por la gracia y el poder del Espíritu ya ha mantenido un nivel de consistencia y madurez en su vida. El versículo 8 y el versículo 10 dice que los diáconos y diaconisas deben ser dignos. Eso quiere decir que deben ser serios y honorables, habiendo alcanzado un nivel de respeto y honor por su trayectoria en el Evangelio. Esta es la persona que demuestra consistencia de carácter y de vida, no uno que todavía está tambaleando y una semana tú lo ves en la iglesia firme y serio con las cosas de Dios y la otra semana está flojo, desanimado y débil en la fe. Y hermanos, con eso no quiero decir que no podamos expresar que hay días que estamos pasando por pruebas. Claro que sí. Aquí en la iglesia estamos predicando que debemos ser abiertos con nuestras vidas, vulnerables, pedir oración, contar lo que nos está pasando para que otros intervengan, nos aconsejen, oren por nosotros. Pero al mismo tiempo, aquí estamos hablando de una persona que con el poder del Espíritu ha tomado en serio el seguir a Cristo, congregándose fielmente, luchando contra los pecados de su corazón, apartándose de la corrupción del mundo y que está ya sirviendo sacrificialmente en los ministerios de la iglesia, alcanzando esta reputación de ser una persona seria y honorable en las cosas del Señor. Luego en el versículo 8 dice que los diáconos y diaconisas deben ser de una sola palabra. ¿Eso no le choca? Tienen que ser sinceros. La traducción Reina Valera dice que deben ser sin doblez, que también llama la atención. Y esto se refiere a una persona que no es doble lengua. El doble lengua es una persona engañosa que dice una cosa en un momento e hipócritamente luego lo niega y dice que dijo otra cosa. Esto describe a una persona con una conducta contradictoria. Practica el engaño, practica la hipocresía, hoy dice una cosa, mañana dice otra y se vuelve entonces una persona dudosa. Y esto es todo lo contrario a lo que Dios llama a todos los creyentes y en especial a aquellos que van a ser líderes. Los creyentes debemos ser conocidos porque nos estamos esforzando en la gracia de Dios por decir la verdad, amar la verdad, practicar la verdad, de ser consistentemente honestos y por lo tanto una persona en quien otros pueden depender y confiar. El versículo 8 dice que los diáconos no deben ser dados al mucho vino. Y el versículo 10 dice que las diaconisas deben ser sobrias. Y no sé si ustedes pueden ver cómo esas dos cualidades van de la mano. Y eso nos introduce al tema del uso que un creyente debe darle al alcohol, como también a otras sustancias. Dado al mucho vino o dado al vino se refiere literalmente a una persona que se entrega a beber demasiado vino. Se puede traducir como una persona adicta al alcohol que por consecuencia termina en la borrachera. Es como si el texto estuviera diciendo no dado a la borrachera, porque el pecado que está en perspectiva es el abuso y la adicción. Y a través de toda la Escritura, Dios aprueba el uso responsable, moderado y sabio del alcohol. Aquí lo que está en perspectiva es el abuso incesante y fuera de control del alcohol que termina la Biblia condenando en la borrachera. Y claro, sabemos que hay personas que vienen a Cristo con un trasfondo de haber abusado ciertas sustancias y hay mandamientos específicos que Dios da a ese tipo de personas que por su debilidad pasada Dios le pide que si algo le es ocasión de caer, lo corte de su vida. Que sea un poco más radical consigo mismo, no porque es un mandamiento que se aplica a todo el mundo, sino porque es una necesidad personal por la debilidad de la historia de ese individuo. Ahora, un diácono o una diaconisa puede usar su libertad para moderadamente disfrutar del vino siempre y cuando le ponga el límite sabio y prudente de no caer en el pecado de la borrachera. Pero mira cómo se conecta ahora esto con el versículo 10 cuando dice que las diaconisas deben ser sobrias. Y aquí Dios llama a los hombres y a mujeres a que apliquen dominio propio, moderación, a no entregarse a los excesos ni a los abusos, no solo con el uso del alcohol, sino en las demás áreas de la vida. Y cuando es necesario para andar en piedad, un cristiano
decide abstenerse, negarse a sí mismo, limitarse y de manera intencional ejercer dominio propio sobre sus deseos y acciones, la idea es de una persona que con la gracia de Dios aprende a frenar sus apetitos, de modo que no se deja dominar ni del comer, ni del beber, ni de ninguna otra cosa que lo pueda llevar a una adicción desenfrenada. Gracias por su paciencia, gracias por perseverar. En el versículo 8 dice que los diáconos y diaconisas no deben ser amantes de ganancias deshonestas. Esa frase es una que significa una desvergonzada avaricia por el dinero. Esa es la persona que pierda toda la vergüenza por una obsesión de conseguir dinero y ponerlo en su cuenta de la manera que sea. Pierde el compás moral para tratar de alcanzar, ser adinerado y disfrutar de todas las comodidades, placeres y posiciones que el dinero pueda comprar. Él no le importa a quienes tiene que atropellar, engañar, maltratar. Las ganancias deshonestas se refieren a medios, estilos o formas de hacer negocio que utilizan el engaño, el fraude, la estafa y por igual. Esta misma frase incluye la idea de alguien que se vuelve ansioso, nervioso, desesperado por tener dinero. Pero contrario a eso, todo creyente, y en especial los que aspiran a ser diáconos o diaconisas, deben ser personas que trabajan duro y honestamente con sus manos, y aunque puedan desear progresar, su meta no es acumular riquezas para satisfacer sus deseos terrenales y carnales, sino que consiguen y utilizan el dinero íntegramente para proveer a su familia, para sostener la iglesia, para apoyar las misiones, para socorrer a los necesitados, para servir a la sociedad e invertir de distintas maneras en la expansión del reino de Dios. Y luego dice que las diaconisas en el versículo 11 no deben ser calumniadoras. Eso quiere decir que no se dedican a injuriar, a acusar falsamente o a chismear maliciosamente. Luego dice que los diáconos y diaconisas en el versículo 11 deben ser fieles. Y esto nos habla de una persona que es digna de confianza, diligente y obediente, así como Cristo, cuando describió al siervo fiel, cuando cumplió exactamente la encomienda de su amo, Cristo dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y luego mira esto interesante del versículo 12. Dios requiere que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y si estudias la epístola de Pablo a Timoteo y encuentras lo que Dios dice en 1 Timoteo 5:9, te darás cuenta que hay un requisito para las viudas que pueden ser ayudadas, que dice que deben ser esposas de un solo marido. Y aunque no tenemos tiempo aquí para explorar con detalles todas estas implicaciones, Dios sí busca en todos los creyentes que ya sea una realidad consistente para aquellos que deben ser considerados diáconos y diaconisas, que se aparten de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, y que en dependencia del Espíritu, en oración y en lucha espiritual, sean hombres puros, mujeres puras, que si están casados, le entregan su corazón solamente a su esposa y practican descargar sus emociones y expresiones físicas con el esposo y la esposa que Dios le ha dado. Si es soltero, guarda su corazón para entregarlo a una sola mujer y reserva su sexualidad de pensamiento y de cuerpo para el esposo que Dios le ha de dar. Y miren, puede ser que en este momento uno se pregunte, ya que el estándar bíblico de matrimonio es que una persona sea hombre de una sola mujer y la mujer sea esposa de un solo hombre, que podamos llegar a la conclusión que Dios está limitando a las personas que sean diáconos y diaconisas, que solamente se hayan casado una sola vez. Pero lejos de esto, en el pensamiento de Pablo, porque en otros pasajes él ha claramente hablado acerca de esto, la Biblia enseña que sí puede existir un segundo matrimonio bíblico.
sea porque la primera esposa o el esposo haya muerto, sea porque el cónyuge de esa persona haya roto el pacto matrimonial por ser infiel en adulterio o por abandonar a su cónyuge. Por lo tanto, en diáconos y diaconisas sí pueden haber personas que bíblicamente se hayan casado nuevamente y puedan ser luego elegidos para este ministerio. Finalmente, y gracias por su perseverancia, Dios espera que todos los creyentes, pero en especial el diaconado, gobierne bien a sus hijos y a su casa. Gobernar bien quiere decir que ejerce un liderazgo servicial, santo, amable, responsable en todas sus relaciones, pero principalmente en el hogar. Y esa palabra que se traduce como hijos es una palabra que abarca todo lo que está bajo su cuidado, sus propiedades, incluyendo a sus posesiones más valiosas que deben ser su esposo y su esposa. En otras palabras, Dios quiere que los diáconos y diaconisas sean un ejemplo de cuidar y pastorear las relaciones más básicas e íntimas del hogar. De nada nos sirve nosotros tener a hombres y mujeres que están súper involucrados, ayudando en las necesidades y ministerios de la iglesia, cuando han abandonado sus hogares y no han desarrollado un espíritu de amor y servicio primeramente para sus esposos y esposas y para sus hijos. Si no puede manejar y servir con una autoridad piadosa y amorosa en lo privado de su hogar, la Biblia dice, ¿cómo lo hará en lo público de la iglesia? Ahora, hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia, puede ser que haya sido muy largo el haber prestado atención a estas cualidades y a estas expectativas de carácter, pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando leemos estas cualidades, el Espíritu Santo quiere, miren bien, piensen conmigo, quiere por un lado enseñarnos a ti y a mí lo que nos falta del carácter de Cristo, y por otro lado quiere confirmar la madurez que ya otros han alcanzado por la gracia de Dios. Y puede ser que cuando tú ves todo esto que acabamos de ver rápidamente, tú digas, yo estoy, sinceramente, yo estoy lejísimo de alcanzar ese nivel de piedad. Y es bueno que nosotros reconozcamos esto, porque en estos momentos son momentos perfectos en los cuales tú y yo podemos y debemos recordar el Evangelio. Mi hermano y mi hermana, piensa en el Evangelio. Dios te justificó gratuitamente por la sangre de Cristo, haciendo de ti un hijo, una hija de Dios, por la fe, vistiéndote de una justicia perfecta que hoy por gracia te hace completa y legalmente acepto delante de Dios. Cristo vivió por ti para cumplir la ley, para ganar la aceptación delante de Dios por ti, algo que tú jamás podrás hacer por ti mismo. Por lo tanto, escucha esto, cuando contemples las glorias del carácter maduro y piadoso que una persona ideal debe tener, recuerda a Cristo, mira a Jesucristo, da gracias por tu Señor y Salvador, celebra a Cristo, porque es por su piedad que hoy somos salvos, por su perfecta obediencia que somos justificados y por su santidad que somos aceptos. Si hoy estás en medio nuestro y todavía no conoces a Cristo, mientras estás viendo este espejo de un carácter ideal en la palabra de Dios y tu corazón está siendo convencido, y yo lo creo porque el mío le pasa lo mismo, cuando tu corazón está siendo convencido y redarguido de pecado y te das cuenta lo lejos que estás de alcanzar la gloria y la justicia de Dios por todas tus faltas y pecados, en esta mañana tú eres un candidato perfecto para ser salvo y justificado. Y por eso en esta mañana, Iglesia Ciudad de Gracia te ruega, te invita, te implora que vengas a Cristo, quien por su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos quiere y puede perdonar todos tus pecados y reconciliarte ahora mismo con Dios. Y tú, mi hermano y hermana, al ver todas estas cualidades, no te hundas en vergüenza. No te hundas en culpa o en desesperanza al ver tu impotencia,
al ver tu incapacidad de no poder alcanzar por ti mismo el carácter piadoso de Cristo que es descrito aquí, porque para eso, mi hermano y mi hermana, para eso fue que Dios envió a su Espíritu. Por eso fue que Dios envió su palabra, para que con el poder de su resurrección nuestros corazones sean vivificados a una nueva vida, con una nueva mente y un nuevo corazón que sí puede cambiar por la gracia de Dios, que sí puede alcanzar este nivel de piedad con el poder de Dios. Así que cuando observes estas cualidades en esta mañana, yo te invito, clama a Cristo. Clama a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele a Cristo que ahora mismo envíe a su Espíritu con poder sobre ti, para que la buena obra que Él comenzó en ti, Él la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hay una última cualidad que debemos identificar en aquellos que Dios está levantando como diáconos y diaconisas, y es que sean guardianes de la sana doctrina. Mira cómo dice el versículo 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto lo veremos brevemente, porque cuando habla de que guarden la fe, significa agarrar y sostener algo firmemente sin soltarlo. La idea es cuidar o proteger algo de una manera segura, y Dios espera que todos los cristianos, pero también los líderes en especial, agarremos y sostengamos firmemente el misterio de la fe sin soltarlo, que cuidemos y protejamos de una manera segura la doctrina que hemos recibido. No sé cuántos de ustedes crecieron siendo contemporáneos conmigo, pero yo crecí viendo muchos anuncios de esta compañía que se llama Dominican Watchman. Yo creo que si tú haces un ejercicio mental, tú puedes ver el anuncio, ¿verdad? Que repetían vez tras vez. Y esa compañía, desde hace muchos años en el país, brinda servicios de seguridad, vigilancia y transporte de asuntos de valor. Y muchos de nosotros crecimos viendo este anuncio que promocionaba a estos guardianes y vigilantes. Y de ahí, yo creo que hoy en día los dominicanos utilizamos el vocabulario de la palabra guachimán, ¿verdad? Para referirnos a esos guardianes. Y conocemos y entendemos las implicaciones de este trabajo. Personas que están poniendo sus vidas en el frente del peligro para cuidar y proteger una casa, un negocio, una institución. Y de igual manera Dios ha llamado a todos los creyentes, pero de forma muy particular, a los pastores y diáconos y diaconisas a ser guachimanes espirituales de la iglesia. Hemos sido llamados a proteger y cuidar, agarrando y sosteniendo firmemente la fe que una vez fue dada a los santos. Ese conjunto de doctrinas de la gracia que hemos recibido en la Biblia. Y la Biblia es la revelación de Dios. Ella contiene el tesoro del Evangelio de la gracia, a través del cual los pecadores hemos sido salvos y rescatados, y a través del cual somos continuamente santificados y transformados. La Biblia es la palabra inspirada, es el libro sagrado que contiene las verdades divinas que revelan quién es Dios. Y lo que Dios nos está llamando aquí es a que seamos personas que atesoramos, preservamos, protegemos, defendemos firmemente en nuestros corazones, con convicciones firmes en nuestras conciencias, la fe que hemos recibido. Estamos hablando de personas que se convierten en guardianes de la fe, poniendo hasta su vida en el frente del peligro, si es necesario, para cuidar el tesoro del Evangelio. Así que, cuando dice que debemos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, dice que no solo debemos creer y defender, sino que por la gracia de Dios debemos vivir. Y esto quiere decir que si vamos a identificar hombres maduros en la fe, tenemos que identificar hombres y mujeres que tengan la habilidad de interpretar correctamente la palabra de Dios, de conocer las doctrinas esenciales del Evangelio, para que así puedan enseñar en sus hogares, enseñar en la iglesia y proteger a la iglesia del engaño y la tergiversación del enemigo. Con limpia conciencia es similar a lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez
y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Creemos estas verdades, abrazamos estas verdades y con limpia conciencia vivimos estas verdades delante de la iglesia y delante del mundo. Oh, que Dios nos ayude con sabiduría y discernimiento a buscar el crecimiento de la iglesia, igual como lo hizo la iglesia en Hechos 6, escogiendo hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que podamos encargar la tarea de los ministerios de la iglesia, porque al final los pastores no pueden llevar toda la carga. Necesitan el balance de una ayuda idónea, como son los diáconos y diaconisas, siervos aprobados, piadosos de carácter y guardianes de la sana doctrina. Padre, gracias por el privilegio de nosotros rápidamente, en esta mañana, como en una vista panorámica, nosotros poder estudiar rápidamente los requisitos que tú esperas de hombres y mujeres que ya son consistentemente maduros y que están preparados para liderar en las posiciones de diáconos y diaconisas. Señor, nosotros ahora mismo nos humillamos porque sabemos que el futuro de una iglesia depende del liderazgo que pueda tener. Y nosotros queremos ser guiados por tu Espíritu a discernir, a reconocer esa gracia que ya debe estar presente en aquellos que tú de antemano has traído para que nos guíen. Oh Señor, guíanos a elegir pastores aprobados. Guíanos a elegir diáconos y diaconisas aprobados. Y mientras elegimos a aquellos que ya son maduros, oh, visita tu iglesia. Visita tu iglesia para que todos sigamos persiguiendo el carácter maduro de Cristo, para que luego en el futuro se sigan levantando más pastores, para que luego en el futuro se levanten más diáconos y diaconisas, pero que al final todos, sin buscar posición o títulos, nuestro anhelo más grande sea tener a Cristo formado en nosotros. Oh Señor, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.